entonces a la segunda parte del estudio sobre la sabiduría. La vez pasada, la semana pasada, estuvimos hablando de la sabiduría, su lugar en nuestra vida espiritual. Esta vez vamos a hablar de la sabiduría como instrumento dado por Dios. Lucas capítulo 21, versículo 15. Lucas capítulo 21, versículo 15. Todo el que desee puede leerlo y pararse conmigo si desea también. Es cortico. Lucas capítulo 21, versículo 15. Dice así la palabra de Dios a la letra: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Repito, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú eres un Dios grande y bendice tu palabra y ayúdanos y sácanos de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, pudimos distinguir dos sentidos de la expresión de sabiduría. Vimos uno que entendía la sabiduría como una destreza intelectual y el otro como una cualidad de cierto tipo de comportamiento. Entonces, hoy nos vamos a concentrar especialmente en el segundo de estos dos. Vamos a explorar, por ejemplo, el rol de este tipo de sabiduría en nuestros actos y en nuestra relación con Dios. Ahora, centraremos nuestra atención en la sabiduría entendida como una cualidad del intelecto. Veremos que aunque guarda ciertas diferencias con aquella encaminada a nutrir nuestra espiritualidad, proviene de Dios, porque todo proviene de Dios. La sabiduría que Dios da es un don para gobernar. Si la Biblia nos ofrece un modelo de hombre que supo gobernar con sabiduría, ese fue sin duda alguna Salomón. El alcance de su sabiduría era tal que traspasaba las fronteras de su reino. Dice Primera de Reyes capítulo 10, versículo 24: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. En efecto, mire, forasteros de todos los confines del mundo acudían a su corte para oír su inigualable sabiduría. Sin embargo, no se trataba en absoluto de una sabiduría con un origen desconocido, sino que la fuente de esa sabiduría era Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Allá en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 16 a 28, hay una historia bien interesante que muestra cómo este hombre con su sabiduría pudo arreglar una situación que parecía difícil. Esta historia relata que dos mujeres tenían por oficio la prostitución y las dos se presentaron en la corte de Salomón. Una de ellas dijo al rey que estando con la otra mujer en la misma casa había dado a luz, y después se continuó refiriéndose que 3 días después la otra mujer bajo el mismo techo también había engendrado. Ellas dos tuvieron un bebé. Nadie más estaba enamorada junto con ella. Sin embargo, el relato continúa diciendo que una noche el hijo de la otra mujer murió, probablemente quizás asfixiado, ya que su madre se había acostado encima de él. Cuando vio que su bebé había muerto, la mujer en su desesperación se acercó a la otra mujer y como la vio durmiendo con su bebé, lo tomó y en su lugar puso el cuerpo del bebé desfallecido. Al despertar la mujer y darse cuenta del engaño, trató de amamantar a su bebé y se percató que estaba muerto. Sin embargo, no tardó en descubrir que el niño muerto no era su hijo. En ese momento y en ese punto de la historia, la otra mujer había permanecido callada durante el testimonio de la otra y se pronunció de una manera alterada.
y contrarió toda la declaración, señaló que era su hijo quien vivía y el de la otra mujer es ya fallecido. Y si seguimos la historia, vemos que la otra mujer entonces comenzó a decirle a Salomón que no, que era una mentira, que no eran así las cosas. Salomón tranquilamente, después de haber escuchado a las dos mujeres y de examinar la situación, tomó una decisión que para cualquiera podría haber sido loco, pero una decisión sabia. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Salomón, repito, venía de Dios. Y le dijo a su siervo: tráeme una espada. Tráeme la espada, vamos, tráeme la espada. Digo, bueno, vamos a partirle el bebé, mitad para cada uno. ¿Ya? Sin embargo, la verdadera mamá le dijo: no lo haga, entrégale al bebé, aunque la otra sí quería que lo cortaran a la mitad. Allí mismo, Salomón se dio cuenta rápidamente de quién era la verdadera mamá. Porque una verdadera mamá no va a permitir que asesinen a su hijo de esa manera. Y ahí podemos ver la naturaleza de sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Su juicio como rey había sido puesto a prueba, pero sabiamente pudo arreglar el problema. En la misma corte, esa misma sabiduría afianzó esa admiración del pueblo hacia su rey. Pero recuerden que era siempre sabiduría de Dios, porque la Biblia nos dice en Primera de Reyes 3:28: todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. No hay cosa más bonita que usted y yo podamos tener sabiduría de Dios para juzgar. Hoy existe la sabiduría humana. Muchos se creen sabios, pero hay una gran diferencia entre tener la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es justa, es verdadera, es real. La sabiduría humana se equivoca también. La sabiduría humana comete errores, pero la sabiduría de Dios es infalible. Por eso es necesario que usted y yo le pidamos a Dios sabiduría. Es necesario que usted y yo le pidamos a Dios sabiduría para, si tenemos que de verdad cambiar una situación, poder cambiarla con la sabiduría de Dios. Para, si hemos cometido un error, poder rectificar con la sabiduría de Dios. Para ver si hemos fallado en lo que hemos fallado o hemos pecado, pedirle a Dios sabiduría y con la sabiduría de Dios rectificar. ¿No han escuchado ese refrán callejero que dice que rectificar es de sabios? Porque cuando usted le pida a Dios sabiduría, usted es necesario que rectifique. Yo me acuerdo de que yo estaba viviendo en Alemania y yo tenía muchos amigos en Alemania y yo me iba a casa de unos amigos alemanes a jugar cartas. Creo que era, no me acuerdo cuántas veces a la semana íbamos, pero yo sé que iba allá con él a jugar cartas. Un día yo andaba buscando a una persona que necesitaba ver, porque era urgente. Y yo llegué a la puerta de la casa de esta persona y le toqué la puerta. Y me dijo: oh, ¿cómo te estás? Pasa, Luis, pasa. Le digo: no, estoy apurado, estoy buscando a esta persona. Y me dijo: esa persona no está aquí. Yo le dije: ¿tú estás seguro que esa persona no está aquí? No, me dijo. Le dije: voy a pasar a ver si no está aquí. Pasa, me dijo. Cuando yo entré, nosotros todos nos sentábamos en la parte de atrás, que era una gran, como un comedor grande. Y allí estaban otra gente y yo dije: wow, mira toda. Y con la misma salí y me fui. Y cuando bajó la mostaza, cuando se me aclaró la mente, dije: tremenda metida de pata ese. ¿Saben lo que hice? Al siguiente día regresé y le dije: vengo a hablar contigo. Imagínense. Perdóname, cometí un error, juzgué mal, no era lo que yo tenía que hacer, pero lo siento. ¿Sabe lo que me hizo? Me dio un abrazo y me dijo: no te preocupes, me dice.
Por lo menos sé que reconociste, me dice. Le digo, claro que sí. Y hay muchos que no reconocen sus errores. Desgraciadamente llegamos muchos que no reconocen sus errores. Tenemos que reconocer y rectificar. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a rectificar, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Hermanos, desgraciadamente, se lo digo así con amor y con confianza, y se lo digo porque tengo que decírselo, hay muchos que no lo hacen y creen que así van al cielo. Hermanos, tengamos cuidado. La salvación es algo maravilloso, pero si usted y yo no sabemos cuidarlo, Pablo decía que tenemos que cuidar esta salvación con celo. Midamos nuestros pasos, cuidado con nuestros pensamientos, cuidado, hermano, porque nos podemos meter en un grave problema, no con el hombre, aunque sí te vas a meter en problemas con el hombre, pero no, lo más importante es Dios. Con ese es mejor no tener problemas. Muchos filósofos han intentado establecer las bases que profundamente hacen posible el establecimiento de un gobierno exitoso. Pero el relato anterior nos dice, nos enseña y nos demuestra que un Estado justo, un gobierno que quiera ser justo, depende, sí, de sus dirigentes, pero depende de Dios. Todo depende de Dios, depende de esa orientación que nosotros podamos tener de Dios, depende de esa guía que nosotros podamos tener de Dios. Tenemos que tener a Dios por encima de todo, hermano. Así como Salomón pudo resolver ese caso, usted y yo podemos resolver también los casos que tenemos pendientes, porque si no estamos en un problema. La sabiduría de Salomón no solo se restringía al ambiente político, también brillaba de forma rutilante en el terreno de la ciencia. Su destreza en botánica, la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas, era impresionante. Asimismo dominaba la zoología, que es una rama de la biología destinada al estudio de los animales. Y por eso es que cuando leemos los proverbios, podemos comprobar, ¿verdad?, el conocimiento tan grande que tenía Salomón de los animales. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, las hormigas, pueblo fuerte, y en el verano preparan su comida. Y después leemos los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra, las langostas que no tienen rey salen por cuadrilla. Más adelante otro proverbio decía, las arañas que atrapas con la mano y están en palacios del rey, el león fuerte entre los animales que no vuelve atrás por nada. Todos esos son proverbios de Salomón que podemos encontrar en Proverbios capítulo 30, versículo 19 al 30. Todas estas descripciones de Salomón son empleadas a lo largo del capítulo como analogías para ilustrar una enseñanza de carácter espiritual. Sin embargo, evidencian un alto nivel de observación sobre varios de los fenómenos que tienen lugar en el reino animal. Salomón buscaba a Dios en todo momento, resaltaba a Dios en todo momento. Su relación con Dios era importante. La razón de ser de la sabiduría de Salomón como rey y como hombre, ¿saben quién es? Dios. 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 Hay libros que nos muestran la sorprendente proyección de la sabiduría de Salomón. El libro de los Reyes dice, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Lo dice en el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Capítulo 4, versículo 29. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Pidámosle sabiduría al Señor. Pidámosle sabiduría al Señor. Pidámosle sabiduría al Señor.
Si contamos con el talento para ejercer un determinado oficio y lo cultivamos mediante nuestra relación con Dios, entonces lo orientaremos sabiamente. Además, si con este oficio podemos contribuir a servirle en el ministerio del Señor, podemos impulsar la difusión de su palabra. Así, cuando Jehová le encomendó a Moisés hablar con un grupo selecto para diseñar la indumentaria sacerdotal de Aarón, este grupo, sin embargo, debía cumplir con una condición muy puntual: gozar ¿de qué? De un espíritu lleno de sabiduría. Mira lo que nos dice Éxodo capítulo 28, versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, como en todos los casos anteriores, la procedencia de esta sabiduría queda revelada de forma explícita. Es únicamente Dios. Por lo tanto, seremos dignos si nos dejamos iluminar nuestro espíritu con su sabiduría. Si encauzamos nuestra vida y nuestras destrezas al servicio de su obra, pero con su sabiduría. La importancia de la Escritura en la difusión de la palabra del Señor ha sido innegable. La Biblia es un ejemplo irrebatible de ello. Pero si hemos de ilustrar la conciencia entre la sabiduría escrita, el nombre de Salomón aparece de nuevo. Aparece de nuevo. Según nos dice las Sagradas Escrituras, Salomón fue autor de miles de proverbios y más de 1 millar de cantares. Salomón en Reyes capítulo 4, versículo 32 dice aún más. Dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún más fue sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, que Hermán, que Calcol y Darda, hijos de Mahor, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 5.000. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría? ¿Por qué no le pedimos a Dios que Él nos dé la sabiduría que de Él emana? ¿Por qué no le pedimos a Dios que Él actúe en nuestra vida, que Él haga en nuestra vida? ¿Por qué no le pedimos a Dios? El motivo central por el cual Salomón escribió Proverbios queda expuesto desde el mismo inicio del libro. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y más adelante resalta más todavía, Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así quedan establecidas dos ideas que Salomón reflexionó sobre el atributo mismo por el que es conocido, es decir, la sabiduría. Esto no quiere decir que él se considera a sí mismo sabio. Él sabía que venía de Dios. Y la segunda idea es que Salomón confirma una vez más una condición sin la cual la sabiduría no podrá ser, porque proviene solo de Dios. Si podemos leer ese libro, es maravilloso. A lo largo de ese libro, Salomón despliega toda una serie de analogías que dan cuenta de su vasto conocimiento. Pero solamente porque Dios se lo permitía. Para terminar, la sabiduría en el contexto de nuestra espiritualidad siempre tendrá como origen y fundamento el nombre de Dios. Si bien desde el inicio de este estudio pudimos distinguir dos sentidos de la expresión sabiduría, la distinción es meramente conceptual. Simplemente destacamos algunos matices que en cierto grado enriquecen nuestra comprensión de la naturaleza humana. Decimos que la distinción es solo conceptual porque, dicho de forma sucinta, sabiduría solo hay una, y es la que proviene de Dios. Dios es el único que da sabiduría. Tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Solo cuando nosotros verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios y obrar de acuerdo a Él, es cuando alcanzamos sabiduría. Por otro lado, es a través de la sabiduría de Dios que podemos desempeñar con prosperidad nuestras responsabilidades. Recordemos los casos que vimos en este estudio la semana pasada y ahora. Busquemos a Dios, añoremos a Dios, pidámosle a Dios y Él lo va a hacer. Usted y yo podemos tener todo, podemos tener riquezas, podemos tener grandes propiedades, podemos tener trabajos fantásticos, pero si no tenemos sabiduría de Dios, estamos a ciegas y estamos a oscuras. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, que esa sabiduría de Él se quede impregnada en nosotros, que esa sabiduría se quede así pegada a nuestro cuerpo de una manera tremenda. Entonces podemos caminar por este mundo seguro que cada paso que demos seremos guiados por Dios en todo momento. Señor, gracias te damos en esta hora por lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos de la sabiduría. Gracias por hablarnos, Señor Dios mío, de todo, Señor, lo que necesitamos saber. Gracias, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Te pido, Señor, que tú nos guardes. Gracias te damos por los hermanos que han llegado. Gracias, Padre. Ya no es un fin de tarde agradable. Ve con nosotros a nuestros hogares y guárdanos, y que mañana podamos estar en pie para ayunar y orar juntos. En el nombre de Jesús, bendice las ofrendas que dejaremos al partir. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga mucho. Saludos a todos, que pasen excelente tarde. Bendiciones.